Me llaman por mi nombre, sonriendo con esa confianza de quien cree que el mundo le pertenece. Soy yo quien la cuida en la oficina, dijo, mientras ella reía a su lado como si fuera un chiste privado. Yo no dije nada. Solo abro una carpeta que llevaba conmigo. 72.000 pesos. Su firma, su cuenta. Para cuando él entendí lo que se le vena encima, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Sebastián Mendoza. Tengo 54 años. Durante casi 3 décadas fui auditor senior en una firma financiera de mediana importancia en Bogotá. Pas 30 años aprendiendo cómo funcionan los sistemas, cómo se sostienen los contratos, cómo se mueve la responsabilidad y cómo el lenguaje puede protegerte o hundirte. Era bueno en lo que jaca, preciso. Observador. Lo que debe haber notado antes fue a Javier Portillo. Llega a la empresa hace 3 años como gerente de alianzas estratégicas. 50 y tantos años, apretene de manos estruendoso, de esos tipos que se saben el nombre de todos en la cafetera y logran que eso parezca una habilidad profesional. Usaba chaquetas entalladas y cargaba una libreta Moleskine que nunca abra, llamaba hermano a todo el mundo en el ascensor y recordaba cumpleaños con una precisión que deberá haber sido inquietante. Sofa, mi esposa, 52 años, vicepresidenta de desarrollo de negocio en la misma firma. De que él era refrescante. Esa fue la palabra que usé. Refrescante. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Debe haber preguntado de quién era la habitación. La noche que cambió todo fue una cena de premiación de la empresa, a finales de octubre, en el Hotel Plaza. De esas donde las emparas cuestan ms que las bonificaciones. Sofá llevaba un vestido azul marino que no le había visto antes. Nos sentamos en una mesa con 6 compañeros y sus parejas. Javier estaba 2 sillas a su derecha. Yo, al otro lado. La cena transcurrí como todas esas cenas. Vino lo suficientemente caro. Discursos lo suficientemente largos. Aplausos lo suficientemente educados. Estaba hablando con el gerente financiero sobre una cláusula contractual cuando escuché la risa. No de toda la mesa. Solo de un extremo. El extremo de Javier. Mejir. Estaba recostado en su silla, brazos abiertos, actuando para cualquiera que estuviera cerca. Lo dijo con naturalidad, como quien dice algo que quiere que parezca insignificante, yo soy el que la cuida en la oficina. Hizo un gesto vago hacia Sofá, Sebastián es muy ocupado salvando la empresa de ese misma. Alguien tiene que mantenerla con los pies en la tierra. 2 de las esposas rieron con cortesía. Un director junior sonrió en su copa. Sofá ni siquiera parpadee. Inclin la cabeza y sonrí. No a M. No a la mesa. A L. Una sonrisa que deca, hazlo otra vez, no me molesta. Deje el tenedor. Sin dramatismo. Solo lo dej. Limpi mis labios con la servilleta y mira a Javier como se mira una cláusula de contrato que se a punto de desmontar. Luego dije en voz baja, solo lo suficientemente alto para que la mesa escuchara, gracioso, Javier. Por cierto, tu jefe te escribí. Lleg mientras hablabas. Parpadee. Su mano alcanza el teléfono antes de que su cerebro reaccionara. La pantalla se ilumina. Leí algo. No SQ. Y no importaba porque en ese mismo momento, el gerente general, de 58 años y álgico al RI de culo, aparecí detrás de la silla de Javier como una tormenta que nadie había pronosticado. No se sen. Puso una mano en el respaldo de la silla y se inclinó. Lo que le dijo fue corto, en voz baja, y son como una puerta que se cierra. El rostro de Javier se puso del color del mantel. Se disculpe de la mesa. Nadie rió. El gerente financiero carraspe a mi lado. El director junior encontró algo fascinante en su men de postres. Sofá me mir. Yo la mir. Recog mi tenedor y terminé el salmene. Ese fue el momento en que dejé de fingir que no saba lo que ya saba, maneja casa solo esa noche. Sofá dijo que quería quedarse un rato ms, ponerse al día con algunas personas. Dije que estaba bien. Lo dije con calma,
como se dicen las cosas cuando ya tomaste una decisión y las palabras son solo un tiarmite. En el auto, en la autopista, con las luces de la ciudad difuminándose, senté esa presione constante de trese de las costillas que mi médico llevaba meses mencionándome. Presione arterial elevada, principios de arritmia, relacionado con el estrés, me había dicho. Elimine la fuente de tensione de su vida, Sebastián. Asent sin darle importancia. Esa noche entendí por fin lo que quiso decir. No grita al llegar a casa. No me servicios una copa. No camín de un lado a otro en la cocina. Fui a mi estudio, saco una libreta amarilla y en la parte superior de la primera página escribo una LNA, lo que es, lo que puedo probar, lo que sigue. Luego empecé a escribir. Pas mi carrera leyendo documentos que otros esperaban que nadie leyera con atención, contratos enterrados en cláusulas estándar. Cláusulas de responsabilidad disfrazadas de lenguaje habitual. La verdad es casi siempre en los enumeros. No los grandes, no los titulares, sino las pequeñas cifras insignificantes que nadie cuestiona porque son demasiado aburridas para fingirlas de manera convincente. AMP. La mañana después de la cena en el hotel, me desperta a las 5:15, prepar café y me senté en el escritorio de mi estudio con 3 aos de extractos bancarios conjuntos extendidos sobre la superficie. No los había impreso esa mañana. Los había estado guardando periódicamente durante meses, diciéndome que solo estaba siendo organizado. Eso me deca a mí mismo. Lo que realmente estaba haciendo era construir un caso que AN no estaba listo para nombrar. Me tomó 40 minutos encontrar la primera transferencia. 1,800 hace 13 meses. Registrada como Servicios de Consultora Profesional a una empresa llamada Grupo Nexus Consulting. No reconozco el nombre. La verificó en el registro mercantil del Estado desde mi computadora. Grupo Nexus Consulting se había registrado 8 días antes de esa primera transferencia. Socio Nico, Javier Portillo. Me quedé muy quieto un momento. Y seguí revisando. En 13 meses, Sofá había movido poco MS de 72.000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta a esa cuenta. Nunca MS de 5.000 en una sola transferencia. Siempre registrada con un lenguaje lo suficientemente vago como para pasar desapercibida, consultora, apoyo a proyectos, coordinación de proveedores. El tipo de lenguaje que alguien usa cuando sabe lo que está ocultando, pero quiere que parezca papeleo. No golpee el escritorio. No derraibe el caf. Solo tomo otra libreta y empecé a documentar columna por columna, fecha por fecha, monto por monto. 72.000 pesos. Nuestro dinero, su bolsillo. Llama Bernardo Fonseca. Bernardo tenía 63 años, semi-jubilado, y era el mejor abogado corporativo que había conocido en 30 años de trabajo legal. Habíamos sido amigos desde un caso de adquisición hostil en 2008 del que ninguno de los dos hablaba en buena compa. Cuando le dije que necesitaba una reunión, no una llamada, una reunión ese mismo día, me dijo, en mi oficina o en un lugar tranquilo. Le dije, un lugar tranquilo. Nos reunimos en una cafetera al norte de la ciudad. Le pasé la carpeta antes de que sirvieran el agua. Bernardo leí sin expresión, pasando las pellines con la paciencia firme de un hombre que había visto cosas peores y no se impresionaba fácilmente. Cuando llega la tercera página, el resumen de las transferencias bancarias, dejé el papel sobre la mesa y me miré por encima de sus gafas de lectura. Ella firma todo esto, ¿verdad? Preguntó. Su acceso a la cuenta, sus autorizaciones que enferm. Asintí lentamente. Esto no es solo una disputa de bienes conyugales, Sebastián dependiendo de cómo este estructurado Grupo Nexus, podrá rozar estatutos de fraude electrónico. Le dije que lo sabía. Le dije que quería tener todo documentado antes de mover cualquier otra ficha. Golpe la carpeta 2 veces y dijo que su asistente legal empezara un rastreo financiero de Nexus antes de que terminara el día. Esa tarde hice algo que no había planeado hacer toda, llama Valeria. Mi hija tiene 28 años y es directora de gobernanza de datos en una consultora tecnológica que había sido contratada por nuestra empresa los últimos 2 años. Usa profesionalmente el apellido de soltera de su madre, Valeria Rinkene. La mayoría de la gente en la firma no tenía idea de que era mi hija. Lo mantuve deliberadamente. No quería que nadie sugiriera que había conseguido algo por mi influencia.
No era cierto. Era MS astuta que la mayoría de las personas del doble de su edad y trabajaba el doble para demostrarlo. Cantes tal segundo tono. Me preguntaba Zeus no llamaras dijo, sin sorpresa, solo en voz baja. Eso me detuvo. ¿A Q te refieres? Javier Portillo presentó un proyecto a mi equipo hace 4 semanas respondí con tono plano. Su supuesta consultora. Nos vendió una alianza de análisis de datos. APA diapositivas. Tena hasta un logotipo. Y los casos de Cito que Cid verificó 2. No existen. Asimil la información. Luego le pedí que me enviara todo lo que tuviera. Ya lo hice respondí. Enviado a tu correo personal hace 1 hora. No iba a decir nada hasta que te vinieras a M primero. APA ha estado esperando. Mi hija de 28 años ha estado guardando pruebas, protegiéndolas, esperando a que yo estuviera listo. Le dije que estaba orgulloso de ella. Me dijo que no me pusiera sentimental antes de colgar. De una cosa MS, en voz MS baja ahora, dejando caer ligeramente la compostura profesional. Presenta todo mi equipo, ADMS. Cuando una de sus analistas junior cuestionó sus enemeros, la cal delante de todos. Le dijo que se mantuviera en su carril. Hizo una pausa. Renunció 2 semanas después. Noris pan de inmediato. Dej que eso se asentara. Luego dije, mantén tus archivos limpios y tu nombre fuera de esto por ahora. Yo te diré un no. Colgu, abrí mi computadora personal y encontré el correo de Valeria. 12 archivos adjuntos, presentaciones, registros de metadatos, documentos de constitución, una captura de pantalla de una transferencia que Javier había usado como prueba de ingresos en su presentación, que se remontaba con una simple búsqueda a nuestra cuenta conjunta. Imprim todo, lo perfor y lo ade a la carpeta de Bernardo. El caso se estaba construyendo solo. Solo tenía que ser lo suficientemente paciente como para no tocarlo antes de que estuviera terminado. Hay una clase particular de silencio que se instala en un hombre cuando deja de reaccionar y empieza a planificar. No es paz. No la confundan con eso. Es el silencio de alguien que finalmente ha decidido lo que está construyendo y ha comenzado a poner los cimientos, un ladrillo cuidadoso a la vez. Valeria vino a casa un martes por la noche, sin invitación, pero no inesperadamente. Abrí con la llave que tenía desde la universidad y me encontré en el estudio exactamente donde sabía que estar, en el escritorio, la carpeta desplegada, la libreta llena de mi letra. Miré el desorden y no dijo nada. Solo dejó una bolsa de papel con comida tailandesa en la esquina del escritorio y acercó una silla frente a M. Comimos en silencio unos minutos. Luego ella dijo, ¿Qué tan grave es? Suficientemente grave, le dije. Pero manejable. Esa es la diferencia entre grave y terminado. Asintí como si esperara exactamente esa respuesta. Luego abrí su propia bolsa y sacó una carpeta delgada de Manila. La puso sobre el escritorio entre nosotros, como una carta sobre una mesa de Pecker. 3 de los casos de estudio que Javier US en su presentación a mi equipo dijo. Rastre cada empresa que Cid. 2 son empresas fantasma registradas en Nevada. Sin empleados, sin ingresos, sin presencia web MS al de una página de aterrizaje que se active el mismo mes en que L constituye Nexus. La tercera empresa existe, pero la alianza que afirma nunca ocurrió. Me comunico directamente con su departamento legal a través de una consulta de proveedor, para que no saltaran alarmas. Nunca abanodó hablar de L, tom la carpeta, la le despacio. La documentación era limpia, con fuentes, anotada. Mejor que la de algunos asistentes legales con los que había trabajado. ¿Hiciste esto en silencio? Pregunté. Lo hice de manera invisible, respondí. No había orgullo en su voz, solo precisión. Lo había heredado de M, y no era demasiado modesto para notarlo. Le conté lo que había encontrado en los extractos bancarios. No todo, solo la forma. 72.000 pesos, 13 meses, las autorizaciones de su madre. Observe su rostro mientras lo deca. No se inmute externamente, pero algo en su mandíbula se moví. Ese pequeño ajuste que significaba que estaba procesando algo doloroso y archivándolo para tratarlo ms tarde.
Ella financi su presentazione, dijo Valeria con tono plano. Eso es lo que parece. Se quedó callada un momento. La analista junior a la que humil en nuestra reunión se llama Kirsten. Detecto una discrepancia en una de sus proyecciones de ingresos. Él habla por encima de ella durante 3 minutos seguidos, llama sus cifras, pensamiento de nivel bajo, y sugiere que dejara que los adultos manejaran el análisis estratégico. Hizo una pausa. Present su renuncia 4 días después deja la carpeta con cuidado. ¿Kirsten es dispuesta a documentar lo que pasa en esa reunión? Valeria me mir con una expresión que deca que ya lo había preguntado. Le dije que tal vez conozca a alguien que pueda asegurarse de que llegara al lugar correcto. Add el testimonio de Kirsten a mis notas. Otro hilo, otro nombre, otro peso en una balanza que ya se inclinaba con fuerza. Después de que Valeria se fue, me quedé con la carpeta otra hora. Bernardo ya había empezado el rastreo financiero de Nexus. Lo que Valeria me había trado no era solo una prueba de apoyo. Era la prueba de que Javier había estado promocionando una operación fraudulenta a clientes externos, usando casos de estudio inventados para solicitar negocios. Eso cruzaba una LNA mucho MS al de la tica corporativa. Eso cruzaba hacia un territorio que jaca que la Comisión de Valores y Cambios de mi país se interesara. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el apalancamiento es que no se trata de tener algo contra alguien. El verdadero apalancamiento consiste en conocer a las personas adecuadas lo suficientemente bien como para no tener que amenazar a nadie. Solo tienes que hacer una llamada, y la maquinaria adecuada empieza a moverse por ese sola. Hice 3 llamadas a la mañana siguiente. Todas antes de las 8:30, todas desde mi celular personal, todas mientras estaba en la cocina con un café que dejé enfriar. La primera fue a un hombre llamado H. Héctor Gaitene. Ex inteligencia del ejército. Ahora dirige una práctica de auditora de ciberseguridad para 4 firmas financieras medianas. H. Héctor y yo habíamos coincidido en un caso de fraude a proveedores 7 a 13, donde había extraído metadatos de un servidor interno comprometido y nos había dado suficiente para anular un contrato de 40 millones de pesos. Era médico, discreto y tenía un entusiasmo genuino por rastrear patrones digitales que rayaban lo recreativo. Necesito registros de acceso con marca de tiempo, le dije. Plataforma de mensajera interna, usuario específico, rango de fechas específico. Y necesito los metadatos de un conjunto de archivos de mensajes de voz de un archivo personal en la nube. H. Héctor hizo una sola pregunta, ¿legalmente obtenidos? Cada pieza, dije. Dame 48 horas, respondí, y pude oír cómo ya se movía hacia su teclado. La segunda llamada fue para Roberto Kefe. Roberto y yo tenemos una historia que pocos conozcan. Habíamos servido juntos brevemente, 2 años en el cuerpo jurídico del ejército a finales de los 80, coincidiendo en un despliegue antes de que nuestros caminos se separaran. No lo anunciamos. Roberto había pasado a operaciones. Yo al derecho corporativo. Y en algún punto del camino, ambos habíamos terminado en la misma firma sin hacer mucho hincapié en nuestra historia, pero estaba. El tipo de historia que hace que un hombre conteste cuando llamas un miércoles por la mañana y no pregunte por qué antes de decir dime. Necesito hablar contigo sobre Portillo, dije, después de los corteses saludos de rigor. Una pausa. No sorpresa, sino consideración. He estado observando algunas cosas, respondí Roberto con cuidado. Lo es. Tengo una carpeta que explicar lo que has estado observando y por qué. Mantuve la voz calmada. No te pido que hagas nada, Roberto. Te pido que estés listo para recibir documentación a través del canal de cumplimiento correspondiente. Lo que hagas con ella es tu decisión. Otra pausa. MS larga esta vez. Tiarela a través del bufete de Bernardo Fonseca. Mantén tu nombre fuera de la portada. Ya lo había planeado, dije. La tercera llamada fue la que requirió MS cuidado. Se llamaba Viviana E. Márquez. Era una coach ejecutiva, bien considerada en las redes de mujeres profesionales de la ciudad, un elemento fijo en seminarios de liderazgo y retiros corporativos. Había entrenado a Sofa durante los últimos 3 años y, según lo que había deducido de docenas de pequeñas observaciones, había sido una entusiasta constante del involucramiento de Sofa con Portillo.
Usaba frases como recupera tu enera y rompe patrones de sumisión y, al parecer, consideraba que la relación extramatrimonial de una mujer casada era una forma legítima de desarrollo profesional. No llama Viviana. Me presenté en persona. Su oficina estaba en una casa antigua remodelada en el norte de la ciudad, con ladrillos a la vista y tipógrafas motivacionales en las paredes. Su asistente me dijo que no tenía cita. Dije que lo sabía y que solo necesitaba 5 minutos, y que era el esposo de la señora Mendoza. Salí de su oficina con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. No me sen. Simplemente saco del bolsillo de mi chaqueta una sola hoja doblada, una copia del documento de recursos humanos que Sofaba firmado en 2018 reconociendo una relación previa en el trabajo y sus consecuencias, y la puse en el escritorio de recepción entre nosotras. Dije en voz baja que antes de que continúe aconsejando a mi esposa sobre el tema de la liberación personal, tal vez querrá saber que esta no es la primera vez que ella enfrenta este tipo de consecuencias. Lo que sea que le haya contado sobre nuestro matrimonio, hay un capítulo documentado que omití. Yo lo tendrá en cuenta en su PR SIN. La sonrisa de Viviana no desaparecí. Simplemente cambié por completo de calidad. Le agradezco su tiempo y me fui. Esa noche, Bernardo me llamó para decirme que el rastreo financiero de Grupo Nexus estaba completo y que 2 de los patrones de transferencia parecen constituir una serie estructurada específicamente diseñada para mantenerse por debajo de los umbrales de notificación obligatoria. Eso ya no era un asunto matrimonial. Era uno federal. Actualic la libreta. La carpeta ya tenía casi 3 centímetros de grosor. Y no había confrontado a Sofa. No había cambiado mi comportamiento en casa. No les había dado a ninguno de los dos la MSM ni me indicación de que algo había cambiado. Desde fuera, yo seguía siendo solo el esposo tranquilo que termina su salmene. Hay una satisfacción particular en ver a alguien alcanzar algo que cree que está y no encontrar nada. No es crueldad, quiero ser claro en eso. Es satisfacción. La clase limpia y silenciosa que viene de saber que el suelo se moví porque te lo moviste, y ni una sola persona en la sala te vio hacerlo. Llevaba 11 días planeando la parte financiera. Bernardo había confirmado a través de su contacto forense que Grupo Nexus Consulting no tenía ingresos legítimos MS al de lo que Sofa había transferido. Sin clientes, sin entregables, sin contratos, solo una empresa registrada, una cuenta bancaria y 72.000 pesos de nuestro dinero fluyendo hacia ella en incrementos cuidadosos y conscientes del umbral. La contadora forense use la frase, patrene de estructuración en su resumen por escrito, que es una forma técnica de decir que alguien sabe exactamente lo que estaba haciendo y aún as lo hizo. Archive ese resumen en el bolsillo trasero de la carpeta que prepar para Bernardo. Luego hice 4 llamadas a las instituciones correspondientes y reestructuré en silencio todo lo que legalmente tenía derecho a reestructurar antes de que Sofa tuviera alguna razón para revisar la cuenta de ahorros conjunta. Cerrada. La LNA de CR dito compartida suspendida, pendiente de revisión de cuenta. La tarjeta Visa secundaria vinculada a nuestra cuenta familiar marcada ante el Departamento de Fraude por actividad inusual, lo que activa una congelación automática mientras el banco realizaba su revisión estándar. Todo legal, todo documentado, todo dentro de mis derechos como cotitular de la cuenta al iniciar una separación de bienes conyugales. Elegí un viernes para el almuerzo. Sofa lo sugirí. Fue su idea, su restaurante, el lugar franqués en la calle 85 que le gustaba porque la iluminación jaca que todo el mundo pareciera un poco caro de lo que era. Llevaba la chaqueta color crema que reservaba para las reuniones que quiera ganar. Yo usé una chaqueta que tenía 15 años y que a me quedaba, lo cual me parecí simbólico de alguna manera. Pedimos. Conversamos sobre nada. Su semana, la jubilación de un colega, si debiéramos repintar la habitación de invitados. Ella estaba representando tranquilidad, lo que significaba que no lo estaba en absoluto. Llevaba 20 deseos viéndola representar tranquilidad y poda leer las costuras. Cuando llegue la cuenta, ella la alcanza como siempre jacan los restaurantes que ella elega, una generosidad de rectica que no le costaba nada porque sabe que yo me encargara del pago real. Sac su tarjeta negra con una pequeña sonrisa confiada. El camarero regresó 90 segundos después con la expresión de disculpa que todos los buenos camareros desarrollan exactamente para esta situación. Lo siento mucho, señora. Esta no es pasando.
La sonrisa de Sofa se mantuvo durante 3 segundos completos antes de que los bordes se tensaran. Abrí su bolso y sacó una tarjeta de respaldo, la visa de nuestra cuenta familiar. Esa también fue rechazada. La vi recalibrar en tiempo real, el leve desplazamiento hacia adelante en su postura, la mirada hacia la ventana y luego de vuelta, el control cuidadoso de su expresión en un restaurante donde 3 personas en mesas vecinas la conozcan por su nombre. Metí la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y saco una tercera tarjeta, una tarjeta privada y elegante que se supone que yo no conozca. La tena desde Jaca unos 9 meses. Yo la había marcado ante el departamento de fraudes del banco emisor 2 días antes, actividad inusual, revisión pendiente. Rechazada. El camarero me miró con neutralidad profesional. Le di mi tarjeta, una cuenta personal a mi nombre solamente, intacta y completamente financiada, y le dije que la corriera. Lo hizo y se fue. Sofa puso las manos sobre la mesa, muy quieta, como se pone cuando estaba evaluando opciones y todavía no había elegido una. Q extra o dijo con voz cuidadosamente neutra. S. Dispan. Me mire entonces. De verdad. La representación de tranquilidad completamente abandonada. Antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré de reojo y vi cómo el color de su rostro cambiaba. Cambias cuando lees algo que altera el paisaje de lo que creas saber. El correo electrónico de nuestra institución financiera confirmando la separación total de las cuentas conjuntas había llegado. Dejé el teléfono boca abajo. Cerraste todo, dijo en voz baja. Reorganic Dispan. Hay una diferencia. Una es destrucción, la otra es claridad. Sebastián, 72.000 pesos. Sofa mantuve la voz calmada, casi conversacional. 13 meses. Grupo Nexus Consulting, la empresa de Javier Portillo, que él registró 8 días antes de la primera transferencia que autorizaste. Hice una pausa para que eso cayera sin dramatismo. Eso no es un error. Es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Ella me miró fijamente. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor, cubiertos, música baja, alguien riendo 2 mesas al. La mandíbula de Sofa se movió ligeramente. El pequeño tic cerca de su sien izquierda que apareca cuando estaba construyendo una respuesta que esperaba que funcionara. Lo estaba ayudando a empezar, dijo finalmente. Era una inversión. Pensaba decírtelo. ¿Pensabas decírmelo? Repet. Del mismo modo que pensabas decírmelo de la relación en ese. Doblé mi servilleta y la puse junto al plato. Me levanto, aboto mi chaqueta y la miro una última vez al otro lado de la mesa. Se ve a MSP que cuando habíamos entrado. No rota. Sofa no se rampa fácilmente, pero ese recalculaba, se reposicionaba, consciente por primera vez de que había estado jugando un juego en un tablero que no había deseado ella. La habitación de invitados, dije, puede quedarse del color que sea. Luego sal a la tarde de Bogotá. El sol jaca lo que el sol de noviembre hace en la sabana, brillaba honesto y completamente indiferente al drama humano. Esper 4 días después del almuerzo antes de ir a la oficina fuera de horario. Había arreglado el acceso al edificio con un asistente senior de instalaciones, una mujer llamada Graciela que trabajaba en la firma desde Jaca 19 a y cuyo hijo había ayudado a colocar en un buen colegio 2 a 13 gracias a un contacto. No pregunté por qué necesitaba acceso al piso 14 un martes a las 7:15 de la tarde. Simplemente se aseguró de que el registro de pases mostrara una entrada autorizada a estándar y dejó un pase de estacionamiento en mi coche esa mañana sin una nota. El piso estaba vaco. El equipo de limpieza había terminado el ala este y se había ido. Camina hacia la oficina de Javier Portillo con una calma particular que viene de haber ensayado algo tantas veces en la cabeza que el acto real parece casi rutinario. Su escritorio era exactamente lo que esperaba de un hombre que quiera proyectar competencia sin demostrarla, superficie impecable, bandeja de entrada decorativa sin nada dentro, una taza de una conferencia de liderazgo, una impresión motivacional en la pared que ejecuta con intención. La irona no era sutil. Puse el sobre en el centro exacto de su silla. Cartulina color crema, sin nombre en el frente. Quiera que sintiera el peso antes de entender lo que era. Dentro, Organic todo con la precisión que aplicaba a los paquetes de litigios complejos.
Página 1, resumen de las transferencias bancarias mostrando 72.000 pesos moviéndose de nuestra cuenta conjunta a Grupo Nexus Consulting en 13 meses, con las firmas de autorización de SOFA en cada transacción. Página 2, el resumen de la contadora forense, 3 párrafos, lenguaje CL-NICO, la frase, patrones de estructuración rodeada en tinta azul. Página 3, documentación de los casos de estudio fraudulentos de Portillo. 2 empresas fantasma, una alianza falsificada, todo con fuentes y anotaciones. Página 4, una declaración formal de Kirsten, la analista junior a la que Portillo había humillado públicamente y llevado a renunciar, ahora dispuesta a documentar el incidente por escrito para recursos humanos. Página 5, la que MS había pensado. Era una sola captura de pantalla de la portada de la presentación de Portillo, la que había usado con el equipo de Valeria. En la parte inferior, script de mi puño y letra, también se contacta clientes de fondos de pensiones. La ley define este tipo de solicitud como fraude de valores. La documentación anterior se ha preservado en consecuencia. No lo firm. No jaca falta. El último elemento en el sobre era una copia de una notificación de LinkedIn, una captura de pantalla de un comentario publicado bajo la última actualización profesional de Portillo, que había sido una publicación autocomplaciente sobre construir algo significativo desde cero. El comentario, publicado desde una cuenta perteneciente a un inversor jubilado que había perdido el equivalente a 12.000 pesos en un esquema anterior de Portillo, de que simplemente, adjunto es la transferencia que llamaste retorno de la inversión, con una imagen de documento debajo. Yo no había publicado ese comentario. No había hecho falta. El inversor jubilado había encontrado a Portillo por su cuenta mediante el tipo de búsqueda digital paciente que hace la gente enfadada cuando tiene tiempo y motivación. Yo simplemente preservé la captura de pantalla antes de que el equipo de Portillo pudiera marcarla para que la eliminaran. Cuando volví a mi coche, el sobre estaba en su silla, el piso vaco y el registro de pases no mostraba nada inusual. Héctor Gaitene había entregado los metadatos esa misma tarde, registros de acceso con marca de tiempo de la plataforma de mensajera interna que mostraban los patrones de comunicación entre Portillo y SOFA, incluyendo 17 casos de intercambios de mensajes fuera del horario laboral desde el sistema de la oficina, fuera de los parámetros normales de trabajo. Ninguno del contenido estaba incluido. Héctor se había mantenido estrictamente dentro de los LMITs legales, pero las marcas de tiempo por ese solas contaban una historia que un investigador de recursos humanos encontrara difícil de ignorar. Reenví los metadatos a Bernardo con una sola LNA, a adir al paquete de cumplimiento. La oficina de KF lo recibe el jueves. Bernardo respondí en menos de una hora, entendido. La contadora forense también edité 2 patrones de transferencia adicionales que deberíamos discutir. Elle mame maana por la maana. Dejé el teléfono y mir la carpeta en el asiento del pasajero. Unos 3 centímetros de grosor. Cada página con su fuente, cada afirmación documentada, cada hilo trazable a un origen léctimo. Javier Portillo había pasado el mejor parte de una hora acomodándose en una posición que CRE asegura. Había subestimado al hombre al final de la mesa del comedor. Había subestimado lo que 30 os de derecho corporativo enseñan a un hombre sobre la paciencia y los rastros de papel. Al día siguiente, él entrara en su oficina, se sentara y encontrara algo en su silla que reorganizara el resto de su vida profesional. Conduje a casa a través de la noche de Bogotá sintiendo algo que no había sentido en meses, firmeza. Absoluta, completamente firme. La mañana en que Javier Portillo entró en esa sala de juntas, llevaba una chaqueta color carpene sobre la que había publicado en LinkedIn 2 semanas antes. Algo sobre invertir en tu imagen profesional. Cargaba su libreta Moleskine bajo el brazo y tenía el paso particular de un hombre que toda CRE a aquel día iba a salir como él lo planeaba. No fueas. Yo no estaba en la sala. No jaca falta. Roberto que me había llamado la noche anterior. Breve y específico, todo está en orden. El paquete de cumplimiento ha sido revisado al nivel apropiado. La reuní en estratégica trimestral de mañana lo abordar. Eso fue todo. Sin detalles, sin dramatismo. Roberto se comunicaba como lo hacen los hombres que han pasado tiempo en situaciones donde la precisión importa más que el volumen. Me enteré del resto por 2 fuentes separadas, de forma independiente, en menos de 24 horas. La sala de juntas estaba llena.
6 directores, el jefe de relaciones con proveedores, 2 líderes de operaciones y un representante de la oficina de ética interna de la firma que ha sido añadido discretamente a la lista de asistentes esa mañana sin explicación. Javier había preparado una presentación sobre estrategia de crecimiento, 40 diapositivas, plantillas con su marca, el tipo de presentación deseada para impresionar a personas que no miran demasiado de cerca los datos subyacentes. Llega la diapositiva 11 antes de que Roberto Kefe levantara una mano. Sin palabras, solo la mano. La sala se queda en silencio como se quedan las salas cuando la persona es importante en ellas indica que algo ha cambiado. Roberto metí la mano en la carpeta de cuero a su lado y saca un sobre. Cartulina color crema, sin etiqueta, el mismo peso y textura que el que yo había dejado en la silla de Javier 2 días antes. Lo puso en el centro de la mesa y mira a Javier con la paciencia plana de un hombre que ya había decidido el resultado de esa conversación. Antes de continuar dijo Roberto con voz uniforme, deberá revisar lo que tiene delante. Javier lo tomó, lo abrí, y 2 personas que estaban en esa sala me contaron que el cambio en su rostro ocurrió gradualmente y luego todo a la vez. Como una estructura bajo carga que no falla hasta que falla. La compostura profesional, la confianza ensayada, la sonrisa eficaz que había llevado a cada sala durante 4 años. Todo lo evanden en etapas mientras pasaba las pellines. Cuando llega el resumen forense con la frase, patrones de estructuración rodeada en tinta azul, sus manos dejaron de moverse. Solo sostuvo el papel y lo miró fijamente. Yo creo que ha habido un malentendido en Pez. Roberto Locor, con una sola palabra, no. Solo, no. El tipo de palabra que no deja espacio para nada después. La representante de Tica le pide a Javier que la comparara afuera. Se fue sin discutir, sin su molesquine, sin una palabra a nadie en la sala. El director a su lado ni siquiera levantó la vista. El líder de operaciones encontró algo urgente en la pantalla de su ordenador. Su pase de acceso fue restringido a pisos estándar antes de que terminara el día. Su revisión trimestral se pospuso indefinidamente. Apareció una nota en su archivo de recursos humanos, no una acusación, no un despido, solo una designación, sujeto a revisión interna en curso. En el lenguaje corporativo, eso es el equivalente a un reloj que empieza a correr. Me enteré de su publicación en LinkedIn, esa sobre imperios y disciplina, gracias a Valeria, que me envió una captura de pantalla con una sola LNA debajo, 47 comentarios. Ninguno es amable. No ha adi nada a MS. No jaca falta. Esa noche me senté en mi estudio e hice algo que no había hecho en mucho tiempo, llama a mi médico y ped la cita que había estado aplazando. Presión arterial elevada, principios de arritmia, un cuerpo que llevaba un peso para el que no había sido diseado para llevar solo. 3 días después, en el consultorio, el doctor me tomó el pulso y me hizo la misma pregunta que llevaba 8 meses haciéndome, ¿ha abordado el factor de estrés principal? Pensé en la sala de juntas, en el rostro de Javier sobre esas pellines, en el sobre, la carpeta, las llamadas, la maquinaria silenciosa de las consecuencias moviéndose exactamente como la había deseado. En eso estoy, le dije. Casi terminado. Me mir con una expresión que deca que lo creera cuando su tensión arterial lo confirmara. Deme 30 días, le dije. Sofallam 3 veces la semana después del almuerzo en el restaurante. Dej que las 2 primeras pasaran a bucene. La tercera la contest, no porque estuviera listo para hablar, sino porque había aprendido que evitar la conversación por completo a veces hace que la otra persona crea que el silencio significa algo que no es. No quera que malinterpretara mi silencio como debilidad. Quera reunirse en alguien en lugar neutral. Le suger la casa. Nuestra casa, técnicamente toda va compartida, porque conozca la ventaja del terreno familiar y entienda que ella esperaba que eligiera un lugar público donde pudiera gestionar su compostura de trece del ruido ambiente y el contrato social de un restaurante. No le di eso. Llega a las 7 de la tarde, vestida con cuidado, compuesta. Ha ensayado. Pueda notarlo, había una calidad particular en su postura cuando había repasado una conversación de antemano, una ligera sobrereacción, como alguien que se había aprendido sus LNIs y esperaba su entrada. Nos sentamos en la sala. Sin caf, sin oferta de vino, solo 2 sillas, una para entre nosotras, el silencio de una casa que había estado conteniendo la respiración durante semanas. Ese que las cosas parecen malas en Pez, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Pero, Sebastiene, necesito que entiendas lo que estaba pasando. Estaba tratando de ayudar a que algo despegara. CREA en el concepto. No estaba pensando en Cemo Severa, Sofa dije su nombre sin calor, sin filo, con claridad. Para. Se detuvo. No estoy acu para debatir tus intenciones, continuó, manteniendo el mismo tono uniforme que usaban las declaraciones juradas. Las intenciones no aparecen en los resmenes forenses. Las autorizaciones S. Met la mano en la carpeta que estaba en la mesita auxiliar. Ella no la había notado al entrar. Sacó un solo documento y lo puse en la mesa baja entre nosotras, dejando que ella lo mirara sin tocarlo. Era el documento de Recursos Humanos de 2018. Su firma, ordenada y deliberada, al pie de un reconocimiento formal: reconozco que mi comportamiento constituye una falta grave de juicio profesional. Acepto la responsabilidad por las consecuencias y acepto los términos establecidos por esta oficina. Lo miré fijamente. El color de su rostro cambió de una manera que solo había visto un par de veces en 20 años. ¿Dónde conseguiste, en pez? Es un expediente sellado de Recursos Humanos, dije. Los expedientes sellados tienen administradores. Los administradores tienen relaciones con personas que les han hecho favores profesionales a lo largo de una carrera. Hice una pausa. Has estado diciéndole a la gente que nuestro matrimonio se rompí porque yo era emocionalmente distante. Lo que no les has dicho es que esta no es la primera vez que te enfrentas a esta situación y tú misma firmaste ese documento. Ella apretó los labios. Un largo silencio se extendía entre nosotras. Eso fue diferente, dijo al fin. Era ese joven. Fue un error. Esto también es un error dispán. Un error de 72.000 pesos y 13 meses, documentado forensemente. Dej que eso reposara sin adornos. Bernardo Fonseca es procediendo. La demanda de divorcio reflejar la malversación de activos. Lo que la oficina de KF haga con los hallazgos de cumplimiento es fuera de mi control y del tuyo. Me miré entonces con algo que no esperaba. No era ira, no era manipulación, era una especie de reconocimiento agotado, como si hubiera llegado al final de una actuación muy larga y no pudiera recordar por qué la había empezado. No pens que realmente lo harás, dijo en voz baja. Nada de esto. La mira travesé del pequeño espacio iluminado por la lámpara y dije, honestamente, lo ese. Ese fue tu único error real. Se fue 20 minutos después con el documento de Recursos Humanos en la mano. Se lo había dado deliberadamente, porque quera que lo llevara consigo. Quera que sintiera el peso de su propia firma. Cer la puerta detrás de ella, me quedé en el pasillo un momento, luego volví a mi estudio. De 3 notas a la libreta, cer la carpeta y puse una cafetera con caf que esta vez se pensaba beberme. La casa estaba en silencio. Llevaba un tiempo en silencio, pero por primera vez el silencio 60 mo. Hay una humillación particular en ser escoltado fuera de un edificio por el que una vez caminaste como si fuera tuyo. No es una escena dramática. No hay guardias de seguridad, ni gritos, ni público. Solo una conversación tranquila en una pequeña oficina, una credencial puesta boca abajo sobre un escritorio y una caja de cartón armada con suministros del almacén del pasillo. El tipo de humillación que es deseada para ser anodina. Eso es lo que la hace permanente. Javier Portillo fue formalmente despedido un martes por la mañana, 3 semanas después de la reunión en la sala de juntas. Bernardo me llamó la noche anterior. No para celebrar, solo para informar, como lo hace un buen abogado al reportar un resultado. El consejero general de la firma finalia hizo el acuerdo de separación esta tarde. Sin indemnización, despido con causa. Las conclusiones de Tica hicieron que cualquier otro resultado fuera legalmente indefendible. Le agradé y colgu. No fui al edificio esa mañana. No tenía razones para hacerlo oficialmente, pero estaba en la zona. Una reunión a 2 cuadras al este había terminado antes de lo previsto, y me encontré parado en la esquina de la entrada principal del edificio a las 9:20, café en mano, cuando lo vi salir por las puertas giratorias. Llevaba una caja que ya empezaba a ceder por las esquinas inferiores por el peso que llevaba dentro. Un certificado enmarcado apoyado contra un lado.
Una pequeña suculenta que reconoc de la foto de oficina de LinkedIn que había publicado la primavera pasada. Una pila de carpetas que nunca había necesitado pero que guardaba porque paré cantails. Su corbata torcida. El cuello de la camisa abierto, sin el botene. La arquitectura cuidadosa de su imagen profesional se había derrumbado de la noche a la mañana en algo que solo parezca un hombre con una mañana muy mala. Se detuvo en la acera como si no estuviera seguro de qué dirección tomar. Lo vi parado un momento, esa quietud particular de una persona que se recalibra en público, tratando de no mostrar lo perdido que es. Luego se giró y me vio. Algo se moví en su rostro. No era ira. Ya ha pasado eso. No era vergüenza exactamente, bien reconocimiento, el reconocimiento específico de un hombre que finalmente entenda lo mal que había le do la sala y al hombre al final de la mesa en ella. Met la mano en mi chaqueta y saco un sobre final, Tama o estándar de negocios, cerrado, su nombre en el frente con mi letra. Camina hacia él y lo extend. Lo tom con una mano que no sujetaba la caja por debajo. Lo me mir. ¿Qué es esto? Preguntó. Su voz no tenía nada de la facilidad ensayada que había pasado 4 años escuchando. Era solo una voz ahora. Notificad IN de cancelad IN del registro mercantil de Grupo Nexus dije. La retirada estatal se presenta esta mañana. La empresa ya no existe. Hice una pausa. Las 2 empresas fantasma que usaste como casos de estudio en tus materiales de presentad IN también han sido sealadas a la secretaria de Estado por registro fraudulento. Recibir esa correspondencia sobre eso por separado. Me mir fijamente. Luego levant la vista hacia M, y lo que vi no era el hombre que se había recostado en esa cena y había actuado para una audiencia. Lo que vi era lo que siempre había estado debajo, alguien que había construido todo sobre la confianza prestada y ahora estaba de pie entre los escombros, sosteniendo una caja de cartón y una suculenta muerta. No CRE que en pez. No asen. No lo hiciste. No dije nada a MS. No jaca falta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la esquina, dejándolo en la acera con el sobre y la caja y el conocimiento específico e irreversible de que el hombre tranquilo al que había menospreciado al otro lado de la mesa había sido la última persona en la sala que deber haber subestimado. De 3 de Ocemo la caja se posaba en el suelo. No me di la vuelta. Esa tarde, Valeria me llamó. Kirsten present su declaración formal a recursos humanos dijo. Relato documentado del incidente de la reunión. Lo han añadido al archivo de despido. Una pausa, luego MS bajó. Dijo que no sabía que alguien iba a usarlo. Dijo, gracias. Le dije a Valeria que le hiciera saber que era bienvenida y que deberá considerar contactar a Kirsten profesionalmente cuando el momento fuera el adecuado. Algunas personas dije vale la pena conocerlas cuando estén en ascenso, no esperar a que hayan llegado. Valeria se quedó callada un momento. Has estado pensando en esto durante mucho tiempo, ¿verdad? No solo en Portillo. En todo. El tiempo suficiente dije. Estése bien, pa. La misma pregunta que me había hecho una vez antes, semanas atrás, y que había evadido. Esta vez no lo hice. Mejor que en mucho tiempo le dije. Dame un poco MS de tiempo y ser honesto al respecto. Serri. Pequea, genuina, la risa que tena desde que tena 7 años. Fue el mejor sonido que había escuchado en meses. 14 meses después de la cena en el hotel, estaba de pie en el porche de una casa que había construido con mis propias manos y un contratista llamado Daro, que no jaca preguntas, cobraba tarifas justas y se presentaba todos los días, incluso los que yo van a centaros. La casa estaba en 11 hectáreas en las colinas al norte de Bogotá, 40 minutos hacia la salida de la ciudad. Había comprado el terreno en silencio hace 7 años a través de un fideicomiso inmobiliario. Una decisión que tomó un esevado por la mañana cuando estaba cansado del concreto y el ruido ambiental y simplemente conduje hasta que el ruido cese. No le había dicho nada a nadie. Ni a Sofa, ni a colegas, ni a nadie. Algunas decisiones son privadas, no porque sean secretos, sino porque te pertenecen por completo, y el acto de anunciarlas al mundo cambia su naturaleza. La casa era modesta para los estándares con los que había vivido durante 20 años.
3 habitaciones, un porche amplio y cubierto, un estudio con ventanas orientadas al sur que recibieran buena luz todo el AO, supervis cada detalle de la construcción durante el proceso de divorcio, conduciendo hasta los fines de semana mientras los abogados intercambiaban documentos y las instituciones procesaban hallazgos, y el nombre de Javier Portillo se mova a través de los canales regulatorios como una piedra se mueve en aguas profundas, lentamente, inevitablemente, hacia el fondo. El divorcio se había finalizado 8 meses atrás. El acuerdo de bienes reflejaba lo que Bernardo había documentado. El patrimonio conyugal se dividí con el peso total de la malversación financiera incluido, lo que significaba que la parte de Sofa era considerablemente menor de lo que ella había anticipado cuando contrata a su abogada. Su representante argumentó. Bernardo produjo la documentación. La jueza la ley con cuidado y fal en consecuencia. Grupo Nexus Consulting se disolví. 2 derivaciones por fraude estatal estaban pendientes. La Comisión de Valores había abierto una investigación preliminar por las solicitudes a fondos de pensiones, lo que significaba que el nombre de Javier estaba ahora vinculado a un proceso federal que lo seguirá en todos los contextos profesionales durante años, independientemente del resultado. La firma había ascendido a Roberto que fue director de operaciones 4 meses después de la reunión en la sala de juntas. Me llaman personalmente para compartir la noticia, algo ms de lo que el protocolo requiera. Lo felicité y le pregunté por su rodilla, que venía manejando desde un incidente con un paracadas en 1987. Dijo que estaba bien. Dije que me alegraba. Valeria había recibido una oferta para un puesto de directora senior en su firma, que aceptó con la misma eficiencia silenciosa que aplicaba a todo. Vino a la casa de la monta 2 veces durante la construcción, a ver el almacén, a ver la cocina terminada. Y ambas veces se para en el espacio con las manos en los bolsillos de su chaqueta y mira a su alrededor con una expresión que reconoce como la que usaba cuando aprobaba algo pero no iba a hacer un discurso al respecto. En la segunda visita, trajo una planta, un peque o helecho resistente en una maceta de barro que puso en el alfizar de la ventana de la cocina y dijo que sobreviviera a cualquier cosa. Le agradé por ello. Me dijo que no me pusiera sentimental. En esta mañana particular de noviembre, estaba sentado en la silla de madera que había colocado en la esquina del porche, desde donde se pueda ver tanto la LNA de Hérboles hacia el este como el campo abierto hacia el oeste. El aire era lo suficientemente frío como para ver el aliento, pero el sol jaca lo que el sol de monta hacia finales de otoño cortaba limpio y bajo a través de los árboles y calentaba todo lo que tocaba. Un termo con café estaba en la barandilla a mi lado. Una libreta abierta descansaba sobre mi rodilla, aunque Aine no había escrito nada en ella. Mi médico había llamado la semana anterior con lecturas actualizadas, presión arterial normal, ritmo cardíaco en reposo normal. Dijo, lo que sea que haya hecho, sigas. Le dije que esa era mi intención. Desde el lugar de la propiedad, en el grupo de robles en el borde este del campo, un perro se mova entre las hojas secas, hocico abajo, completamente absorto en la investigación que había capturado su atención Chesterton a 4 años. Una mezcla de razas que había adoptado de un refugio al norte de la ciudad hace 6 meses, una tarde en que pas 2 veces frente al cartel, me detuve en el tercer intento y sal 40 minutos después con un perro que me había mirado con la evaluación franca de alguien que había estado esperando y estaba aliviado de que ya estuviera hecho. Encontré algo entre las hojas, lo olfate con gran ceremonia y luego lo evanden con igual ceremonia, y tras de regreso hacia el porche, moviendo la cola con el ritmo satisfecho de un animal que no tiene asuntos pendientes. Se acurruca a mis pies y baja la cabeza. Mire el campo, la LNA de Hérboles, el cielo que al arriba pareca ms largo que en la ciudad. Pensé en 30 años de salas y negocios y documentos, y en el silencio particular de un hombre que finalmente ha construido algo que solo le pertenece a él. Algunos hombres pasan toda su vida esperando un momento de claridad completa. Yo encontré el MO en 11 hectáreas en las colinas del norte, en un porche que ayuda a clavar tabla por tabla, con un termo de buen café y un perro que no me peta nada ms que siguiera apareciendo. Eso poda hacerlo. Era algo en lo que era muy bueno.